Buenas tardes, profesor Catalino y compañeros. Mi nombre es Juan Delgado. Nicole Herrera. Somos estudiantes de la Universidad UDELAS de la Facultad de Ciencias Médicas de la carrera de Fonoaudiología. Vamos a hablar sobre los sistemas especiales y las áreas corticales. Los sentidos especiales son llamados así porque gracias a ellos nos podemos comunicar con el exterior y poder realizar nuestras funciones básicas correctamente. Por ejemplo, con la visión nos podemos desplazar de un lugar a otro. Con el olfato podemos percibir olores agradables y desagradables. En el tacto percibimos la textura de los objetos. Con el gusto, que va de la mano de la alimentación, ya que podemos saber el sabor de nuestros alimentos. En la audición, que es por medio del oído, podemos percibir los ruidos y saber si hay algún peligro. También ahí encontramos el equilibrio, que nos mantiene a movernos libremente y libre de las caídas. Y un sexto sentido, que es el de la propiocepción. Los sentidos especiales son llamados así por lo complejo de transmitir sus estímulos a la corteza cerebral y lo podemos encontrar en partes específicas de nuestro cuerpo. Les voy a hablar del primer sentido, el sentido del olfato. Lo podemos encontrar en la parte interna de la nariz, específicamente en la mucosa del epitelio olfatorio. Está formado por células ciliadas ramificadas que se conectan a los receptores del primer par craneal, que es el nervio olfatorio, pasando por el hueso etmoides, penetrando el bulbo olfatorio hasta llegar a la corteza cerebral. Las partes de la nariz son las fosas nasales, la mucosa olfatoria. Ahora les hablaré del sentido del gusto. Lo podemos encontrar en la lengua y boca, pero específicamente en la lengua, ya que en su superficie podemos encontrar botones de tamaño microscópico llamados botones gustativos. El ser humano es capaz de percibir un amplio abanico de sabores gracias a la combinación de estímulos, textura, temperatura, gusto y olfato. Tenemos 4 sensaciones primarias, que son el ácido, el dulce, el amargo y el salado. El salado y el dulce lo encontramos en la punta de la lengua, el ácido a los lados y el amargo en la parte posterior. Las sensaciones gustativas que apreciamos no corresponden solamente al sentido del gusto. La mayoría se percibe gracias al trabajo complementario del olfato y el gusto, ya que estos dos sentidos están estrechamente relacionados. Las papilas gustativas identifican el sabor y las terminaciones nerviosas de la nariz el olor. Ambas sensaciones se comunican al cerebro, el cual integra la información para que los sabores puedan ser reconocidos y apreciados. Esto se refleja un poco más cuando estamos resfriados, ya que al tener la nariz tapada influye solamente el gusto, pero algunos no tienen el sabor de la comida, ya que el olfato no ha terminado de complementar esta función. Ahora les hablaré del sentido del tacto. El sentido del tacto es el que nos ayuda a saber las cualidades de los objetos y medios como presión, temperatura, aspereza, suavidad o dureza, entre otras. El sentido del tacto lo encontramos principalmente en la piel, que es el órgano más grande y donde podemos encontrar distintos receptores nerviosos que se encargan de transformar los distintos tipos de estímulos del exterior en información susceptible para ser interpretada por el cerebro. En este caso vamos a hablar sobre el sentido de la vista. El sentido de la vista es el que le permite al hombre conocer el medio que los rodea, relacionarse con sus semejantes, y el hombre debe contar con los elementos adecuados para captar e interpretar señales provenientes de aquellos. La siguiente imagen que vamos a observar, les voy a hablar sobre las partes del ojo. Podemos observar el globo ocular, que vulgarmente llamado ojo, viene siendo un órgano parsimétrico y muy simple para percibir la luz. También podemos encontrar las túnicas de la vista, que a su vez se divide en 3 capas. Túnica fibrosa o esclerótica, que viene siendo la membrana más externa de color blanco que impide el paso de la luz. También podemos encontrar la túnica vascular o coroides, que viene siendo la membrana media del ojo porque contiene numerosos vasos sanguíneos que nutren a la retina. Y por último podemos encontrar la túnica nerviosa o retina, el cual viene siendo la capa más interna, que es donde se origina el nervio óptico.
Sentido de la audición. El oído es el órgano responsable de la audición y el equilibrio y está compuesto por mecanorreceptores, quienes captan las vibraciones, las transforman en impulsos nerviosos que irán hasta el cerebro donde los estímulos serán interpretados. A su vez se divide en tres zonas: externa, media e interna. Oído externo. El oído externo viene siendo la parte del aparato auditivo que se encuentra en posición lateral. El oído externo comprende de la oreja o el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El mismo mide aproximadamente 3 centímetros de longitud y está diseñado para captar ondas sonoras y la dirige hacia adentro. Vamos a hablar sobre la oreja. Primero que nada, la oreja viene siendo una lámina de cartílago elástico en forma de trompeta que está cubierta por piel gruesa. El borde del pabellón se llama hélice, mientras que la parte interior se le denomina lóbulo. Vamos a hablar sobre el meato acústico externo. El meato acústico externo viene siendo un tubo de aproximadamente 1.5 centímetros de longitud que se localiza en el hueso temporal, que va desde la oreja hasta el tímpano. Vamos a hablar en este caso también de lo que es la membrana timpánica, que viene siendo una tela delgada y semitransparente de tejido conjuntivo fibroso situado en el meato acústico interno y en el oído medio. La superficie de la membrana timpánica viene siendo cóncava y está cubierta de piel y la interior es convexa, cubierta de mucosa. En la siguiente imagen podemos observar lo que es el oído medio. Primero que nada quiero resaltar que el oído medio se encuentra situado en la cavidad timpánica llamada caja del tímpano, en la cual está formada por la membrana timpánica o el tímpano, que lo separa del oído externo y del oído interno por una lámina muy delgada de hueso que tiene dos aberturas pequeñas llamadas ventana vestibular y ventana coclear. El oído medio mantiene lo que es una comunicación directa con la nariz y la garganta a través de la trompa de Eustaquio, que permite la entrada y la salida del aire del oído medio para equilibrar las diferencias de presión entre este y el exterior. Hay una cadena formada por tres huesos pequeños y móviles que atraviesan el oído medio. Estos tres huesos reciben los nombres de martillo, yunque y estribo. A continuación, el oído interno o laberinto. El oído interno se encuentra en el interior del hueso temporal, que contiene los órganos auditivos y del equilibrio. Está separado del oído medio por la ventana oval. También consiste en una serie de canales membranosos alojados en una parte densa del hueso temporal y a su vez se divide en cóclea, vestíbulo y tres canales semicirculares. Estos tres canales semicirculares se comunican entre sí y contienen un fluido gelatinoso denominado endolinfa. Vamos a hablar de la cóclea. La cóclea viene siendo la estructura en forma de tubo enrollado en espiral que está situada en el oído interno. En su interior se encuentra el órgano de Corti, que es el órgano de la audición. Ahora, el órgano de Corti es fundamental para el proceso auditivo en general, que también es nombrado como órgano espiral, dado que se encuentra en todo el recorrido del conducto coclear que está localizado en el oído interno. Los canales semicirculares, el órgano del oído interno que junto con el sáculo y utrículo determinan el equilibrio dinámico del cuerpo humano. Estos están dispuestos en ángulo recto, uno respecto del otro en tres planos. Los dos de posición vertical son los conductos semicirculares membranosos anterior y posterior, y el horizontal sería el conducto semicircular membranoso lateral. Tal posición hace posible que detecten la aceleración o la desaceleración rotacional. El laberinto membranoso contiene el líquido perilinfa, el cual lo rodea y está formado por una serie de sacos y tubos que yacen en el interior y tienen la misma forma en general que el laberinto óseo. En esta ocasión voy a hablar sobre la capacidad auditiva. Las ondas sonoras son los cambios en la presión de aire que son transmitidas a la velocidad por 1 kilómetro por segundo, que impactan también sobre la membrana del tímpano, en el cual se produce una vibración. La fisiología de esta audición consta de los siguientes pasos. Las ondas sonoras provocan la vibración de la membrana timpánica,
la que a su vez induce el movimiento de los huesecillos. Este movimiento también origina una presión sobre la ventana oval que se transmite a la perilinfa, la cual transmite las vibraciones a las paredes del caracol membranoso, y a la endolinfa contenida en él. La endolinfa, por su parte, conduce dichas vibraciones a las células ciliadas del órgano Corti. Las células ciliadas vienen siendo lo que son receptores que generan impulso nervioso, que al igual llega al centro de audición del cerebro. Y el impulso nervioso se transmite a través de la vía auditiva. Por lo tanto, las ondas sonoras propagan por 3 medios diferentes, que son gaseoso, sólido y líquido. Corteza cerebral. La corteza cerebral hace referencia al estrato exterior del cerebro, que está formado por unas finas películas de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales. Gracias a la correcta función de la corteza cerebral, podemos percibir lo que ocurre en el exterior, así como imaginar, pensar, tener la capacidad de un juicio y de tomar decisiones, y así de comprender y producir el lenguaje. Las áreas sensoriales o aferentes son las que reciben y procesan la información de los receptores nerviosos que vienen de los órganos, también llamados los órganos de los sentidos. Tenemos las áreas auditivas primarias y secundarias en el área 41 y 42 de Brodmann, que están ubicados en el lóbulo temporal, justamente arriba de las orejas, que procesan la información como el tono, el volumen y el lugar de donde proviene el sonido, que eso es lo que ayudará en el lenguaje. Sí, también tenemos las áreas terciarias que se encargan de el final de los sonidos. Si se provoca una lesión a nivel de estas áreas, se puede provocar una sordera independientemente de que el oído no esté afectado. Circunvolución del pliegue curvo o angular. Esta área está encargada de asociar las imágenes visuales de los objetos y de las letras con las imágenes auditivas de sus nombres. Esta área permite una organización o formulación del lenguaje, lo cual integraría un circuito neuronal automático que precisamente sirve para automatizar el lenguaje. Áreas de la formulación del lenguaje de Nielsen. Son áreas esenciales para la organización de palabras, frases y oraciones. Esta área permite la organización y formulación del lenguaje. La área visual primaria tiene funciones receptoras. La secundaria permite el reconocimiento de objetos, pero no de símbolos. Ahora vamos a ver lo que son las áreas motoras o efectoras. La primera área motora primaria, que viene siendo la 4 de Brodmann, como podemos ver en la imagen, viene siendo la representación motora de los diferentes segmentos del cuerpo con el homúnculo de Penfield invertido. Es decir, que los órganos fonadores estarían representados en la parte baja, los miembros superiores en la parte media y los miembros inferiores en la parte alta. Las neuronas de esta área son puramente motoras. Área cinética premotora. Como podemos observar en la imagen, el número 17 de Brodmann, lo que es la corteza premotora tiene funciones motoras y cognitivas. Esto incluye el área 6 de Brodmann y la corteza arcuata. La función es controlar los movimientos oculares como sacádicos, voluntarios y partes aquellos necesarios en el seguimiento o búsqueda de objetos. El área 6 también es corteza agranular y puede ser dividida en dos partes. La superficie lateral, que es el área premotora que selecciona los movimientos y puede realizar aprendizajes motores y visuomotores. Por otro lado, la zona medial es la llamada área motora suplementaria. Esta área participa de la selección de movimientos, inicio del habla, en la secuenciación temporal de movimientos múltiples. Opérculo frontal. El opérculo frontal incluye 3 partes, que son pars opercularis, que viene siendo el área 44, pars triangularis, que viene siendo el área 45, y pars orbitalis, que viene siendo el área 47. El área 44 del lado izquierdo constituye en el área de Broca.
Esta zona corresponde a una corteza asociativa motora que integra los aspectos activadores del lenguaje, los aspectos semánticos y los aspectos de planificación motora involucrados en la iniciación del lenguaje del habla. El área 44 del lado derecho está relacionada con la prosodia del lenguaje, los gestos emocionales, aunque a veces se sabe que es necesaria la participación del lado izquierdo en la compresión de los contrastes tonales y del estrés lexical. En el área de Broca también se encuentran lo que son las neuronas encargadas de integrar los programas motores que son necesarios para el lenguaje oral automático o también para el control del lenguaje articulado. Áreas subcorticales ganglio de la base. Los ganglios de la base reciben influencias principalmente de la corteza cerebral y del tálamo óptico, proyectándose fundamentalmente en el tálamo. Es a través de estas proyecciones que influyen sobre las vías corticoespinales y corticobulbares. Esta disposición anatómicamente, la cual permite a los núcleos de la base desempeñar un importante papel de coordinación de las actividades de la corteza cerebral, del tálamo y en forma indirecta del cerebelo. Vamos a hablar del cerebelo. El cerebelo recibe a través de fibras espinocerebrales información de todas las submodalidades somésticas, particularmente las que están involucradas en el sentido de la posición de la sinestesia. Recibe también impulsos de la corteza y del tronco cerebral y por otro lado también envía a través de sus núcleos impulsos para todas las regiones del sistema nervioso central, involucradas en el control de la motricidad. Los trastornos articulatorios de origen cerebeloso llaman la atención por la relativa integridad de los segmentos fonémicos y por la gran perturbación del ritmo. Este tipo de trastorno se denomina disastria afásica o cerebelosa. A continuación vamos a ver las áreas funcionales de la corteza cerebral. En esta imagen vamos a ir recorriendo a continuación las distintas zonas corticales desde la zona más desarrollada que sería el lóbulo frontal a la más zona primitiva que sería la zona mediales del lóbulo temporal, correlacionando áreas de Brodmann con funciones claramente definidas en el momento actual. Corteza prefrontal. Es la zona más extensa y más desconocida. A continuación en la siguiente imagen vamos a ver las distintas áreas de la corteza. Áreas prefrontales. Zona donde asienta la capacidad de generación de ideas abstractas, sentimientos, emociones y personalidad. Si se lesiona esta zona, produce una pérdida de iniciativa y del juicio, junto con una alteración en las emociones, a la vez que pierde capacidades en el comportamiento social. Áreas 46 y 47 de Brodmann forman la porción dorsal lateral que recibe y proyecta conexiones con las regiones de asociación sensoriales de los lóbulos parietal, temporal y occipital, conectando finalmente con la región prefrontal. Área orbitaria 13 y 14 de Brodmann, conectada con las estructuras límbicas y área 24 del cíngulo. Sirve de estación intermedia con el córtex prefrontal. Si se lesiona, puede conducir a alteraciones afectivas y pérdida de comportamientos inhibitorios sociales, así como alteraciones en el comportamiento. La corteza frontal premotora está ubicada en el lóbulo frontal del cerebro. La actividad en esta región es de forma crítica para la orientación sensorial de los movimientos y para el control de los músculos proximales y del tronco. Tienen unas funciones motoras que serían para la preparación y secuencia de los movimientos, iniciación y preparación, y para el control voluntario de la respiración, risa y sonrisa. También con el lenguaje, con la programación motora del habla, cambio del lenguaje, lectura labial, actualización de información verbal y la programación fonológica, entre otras. Área 6 y parte de la 8 de Brodmann. Su función es almacenar programas de comportamiento motor de acuerdo a experiencias anteriores para organizar las actividades finales de la zona motora primaria. Su lesión puede no ocasionar alteraciones relevantes, pero
pueden dejar algunas torpezas en la realización de movimientos similares al síndrome de Parkinson, y esto se puede reflejar más si la zona afectada es la dominante. Zona de movimiento conjugado de los ojos. Uniendo 6, 8 y 9 hay una zona que estimula los movimientos de los ojos conjugados hacia los lados contrarios. Área 44 y 45 de Brodmann. Es una zona de movimiento coordinado de las zonas faringe, laringe, cara y respiración. En el hemisferio dominante está la zona motora del lenguaje, también llamada zona Broca, y si aquí hay una lesión va a impedir que podamos decir las palabras que deseamos. Lóbulo temporal. Es una estructura más compleja que los anteriores lóbulos. Se pueden diferenciar en varias zonas corticales. 1. Área auditiva. 2. Neocortex posterior y basal. 3. Neocortex anterolateral. Y 4. Rinencéfalo. Rinencéfalo es una estructura en relación con el olfato que ha evolucionado en el ser humano para convertirse en una zona motora instintiva autonómica visceral. El sistema rinencefálico, aparte de intervenir en la función olfatoria, también interviene en funciones que intervienen en la emoción visceral. El lóbulo de la ínsula está ubicado en la corteza cerebral, atrapada en el valle de Silviano, tapada por los lóbulos frontal y temporal. Su función es desconocida, pero se resta por los sentidos que no tienen una localización precisa y los podemos encontrar en la ínsula del Rey. Si no cuidamos los sentidos, que son los que nos ayudan a percibir nuestro exterior, no podríamos funcionar como los seres que somos, ya que los sentidos son muy importantes entre sí, así que debemos proteger y cuidar nuestros sentidos, ya que ellos nos ayudan a percibir el mundo en que vivimos. Muchas gracias.